Un feliz día de el amor y la amistad a propósito para todos y cada uno de ustedes. ¿Quiénes aquí tienen enemigos? Bueno, quizá usted no lo sabe, ¿ah? ¿Quiénes tienen amigos entonces? Bueno. ¿Qué tan buenos son sus amigos? ¿Qué tan bueno es usted como amigo? Sería la pregunta, ¿cierto? Bueno, haciendo eco no de la fecha comercial, sino de estos dos principios que están en la palabra de Dios. Y teniendo en cuenta que si hay una comunidad en medio de la cual debe vivirse el amor y la amistad verdaderos, en esta mañana quiero hablarles acerca de el amor y la amistad. Hablemos en primer lugar acerca del amor. ¿Qué es el amor? Si usted tuviera que definir esta palabra, este concepto, ¿qué diría? Y claro, si les doy la palabra a cada uno de ustedes, tendríamos aquí más de 300 definiciones. Por eso, un grupo de profesionales entrevistó a un grupo de niños de 4 años de edad para preguntarles lo que significaba el amor para ellos. Estas fueron algunas de sus respuestas. Amor es cuando mamá hace el café para papá y ella toma un sorbo antes de dárselo para estar segura de que está bueno. Amor es cuando mamá ve a papá en el baño y ella no piensa que él está gordo. Bueno, quizás sí lo piensa, solo que no se lo dice. En un certamen cuyo propósito era descubrir y premiar al niño más amoroso, el ganador fue un niño de 4 años, quien tenía un vecino anciano que había perdido a su esposa. El niño vio cómo el anciano lloraba en su patio y fue y se sentó a su lado. Y cuando su mamá le preguntó qué le había dicho al anciano, el niño dijo: nada, solo lo ayudé a llorar. Si hay una palabra distintiva del Evangelio, de la vida cristiana, de la relación entre hermanos, esa palabra es la palabra amor. Pero no cualquier clase de amor, sino amor ágape. El amor de Dios que tuvo su máxima expresión en el acto de Dios el Padre de dar a Jesucristo, su unigénito Hijo, para morir por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los apóstoles conocieron como ningún otro el amor de Jesús y procuraron cumplir y comunicar su mandamiento supremo. ¿Recuerdan cuál es ese mandamiento supremo? Esto os mando, que os améis unos a otros. Por eso, sus cartas o epístolas, especialmente las de Juan, el apóstol del amor, abundan en referencias a la importancia y a la necesidad del amor entre los hermanos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, si me acompañan leyendo esta cita, primera de Pedro 1, 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para el qué? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
¿Cuáles han de ser entonces las marcas del amor entre hermanos? El amor fraternal, a la luz de este texto que hemos leído, ha de ser sincero, ha de ser entrañable y ha de ser puro. ¿Cómo ha de ser el amor entre nosotros? Sincero, entrañable y puro. Sincero, no fingido. Esta clase de amor es real, porque se respalda con la vida misma. Y Jesucristo no solamente lo enseñó, sino que también lo practicó. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo Él? Murió por nosotros en la cruz, siendo aún sus enemigos. El apóstol Pedro, aunque negó a Jesús, finalmente estuvo dispuesto a morir por él, su amigo, su hermano eterno. Ahora, la palabra en el original para fingido es la palabra hipócrita. Y ustedes recordarán que esta era la palabra que se usaba en el primer siglo para referirse a ¿quiénes? A los actores de teatro. Porque ¿qué hace un actor? Representa personajes que no son él. De donde un hipócrita es quien aparenta ser lo que no es. Aparenta amar, pero sin amar realmente. De ahí que el amor fraternal ha de ser un amor real, auténtico, genuino. La Biblia dice: ámense sinceramente, sin máscaras unos a otros. Esta es la clase de amor que Dios nos llama a cultivar entre nosotros, sus hijos e hijas. Pero ese amor ha de ser entrañable, entrañable. Los griegos pensaban que el amor provenía de las vísceras, de las entrañas. Y el apóstol Pedro recoge ese concepto de su tiempo para darle fuerza a su mensaje. Amar entrañablemente significa entonces amar desde lo más profundo de nuestro ser, amar intensamente. Este entonces no es un impulso o una emoción pasajera, sino la decisión de parte de quien ama de hacer el bien y de evitar el mal a la persona a quien ama. Pero ese amor debe ser además puro. No es un amor carnal, no es un amor interesado. Decimos amar cuando queremos obtener algo de la otra persona. No es un amor condicional. Te amo, sí. Ni de labios para afuera. Es un amor que nace de un corazón puro, de un corazón que ha sido purificado por la sangre de Jesucristo, por la acción transformadora de la palabra de Dios y por la acción santificadora del Espíritu Santo. La pregunta ¿es posible amar a nuestros hermanos con esta clase de amor? Sincero, entrañable y puro. La buena noticia es que sí es posible. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes y yo invitamos a Jesucristo a entrar a nuestro corazón, a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios derramó su amor en nuestros corazones. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con el amor de Dios, entonces, podemos amar sincera, entrañable y puramente a nuestros hermanos. Ahora, así como el amor de Dios hacia nosotros es un amor concreto, es un amor práctico, es un amor que se materializó, que se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de igual manera nuestro amor por los hermanos debe evidenciarse en formas bien concretas. Y en esta ocasión el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos muestra cuáles son esas evidencias del amor de Dios. Si usted ama a su hermano, en primer lugar usted demuestra ¿qué cosa? Que ama
a Dios, que ama a Dios. Nada dice más de mi relación con Dios que mi relación con los hermanos. Porque no es posible amar a Dios y odiar a los hermanos. Acompáñenme por favor leyendo en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, el versículo 20. Primera de Juan 4, 20. Si alguno dice, ¿qué dice? Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿cómo es? Mentiroso. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pero además, cuando usted ama a su hermano, demuestra que usted pertenece a Dios, que usted es miembro de la familia de Dios y por lo tanto ama a sus hermanos, a quienes son hijos del mismo Padre. Así leemos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. A propósito, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Muy bien, por eso no tengo que preguntar lo segundo, ¿cierto? Todo aquel que no hace justicia y que no ¿qué? Que no ama a su hermano, ¿no es de quién? No es de Dios, no es de Dios. El que no ama a su hermano en la fe, continúa diciendo la Biblia, es como Caín. Vamos a leer en el versículo 12. Versículo 12. No como Caín, que era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín realmente no era hijo de Dios. Por sus malas obras demostró que era hijo de ¿quién? Del diablo. Por eso mató a su hermano Abel. Así que el que aborrece y odia a su hermano está demostrando que es hijo de otro papá, que es hijo del diablo. Pero cuando usted ama a su hermano, en tercer lugar, demuestra que está, ¿qué? Vivo espiritualmente. Está vivo espiritualmente. ¿Sabía usted que los muertos no aman? ¿Que el amor es una prerrogativa de los vivos? Una evidencia de que estamos vivos espiritualmente es que amamos a nuestros hermanos. Leamos en 1 de Juan 3:14, por favor. Nosotros sabemos, dice la Biblia, que hemos pasado ¿de dónde a dónde? De muerte a vida, espiritualmente hablando. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. Por eso el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte espiritual. Y el apóstol Juan fundamenta su exhortación, su invitación a amar a los hermanos en por lo menos dos razones que le invito a que lea conmigo. Ame a su hermano por estas dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Ahora, en el plano natural, generalmente uno puede reconocer al hijo de una persona identificando las características que ha heredado de su papá o de su mamá, ¿no es así? Si ustedes miran a Sarita, por ejemplo, ustedes podrán reconocer en ella la belleza de su mamá. Bueno, en algo participó el papá también, ¿cierto? ¿No? Muchos de ustedes se han acercado para decirme de Juan Esteban, por ejemplo, hermano, Juan Esteban es la misma estampa suya, tan simpático como usted. Pero lo mismo pasa a nivel espiritual. Por eso la Biblia dice, 1 de Juan capítulo 4 versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce a Dios.
mientras que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que la principal característica por la que vamos a ser reconocidos como hijos de Dios es por el amor de Dios manifestado hacia nuestros hermanos. Si Dios es amor y yo soy su hijo, lo más lógico entonces es que yo refleje el amor de mi Padre hacia mis hermanos, hacia los hijos del mismo Padre. Ya Jesucristo lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si hiciereis ¿qué cosa? Si tuviereis amor los unos con los otros. Pero la segunda razón por la cual usted ha de amar a sus hermanos es porque Dios lo ha amado. ¿A quiénes ha amado Dios aquí? ¿Quiénes se sienten amados por Él todavía? Amados, leemos en el versículo 11 del capítulo 4 de Primera de Juan: si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esto es lo que en las matemáticas se conoce como la ley de la transitividad. Si Dios nos amó, por lo tanto, nosotros ¿qué debemos hacer? Amar a nuestros hermanos. Y Dios nos amó, hermanos, no de cualquier manera. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios nos ama tanto que dio lo más preciado de sí, que dio a su Hijo. Su amor fue un amor sacrificial. De igual manera, la Biblia dice que debemos amar a nuestros hermanos, estando dispuestos aún a dar nuestra vida por ellos. ¿Qué pasaría con un niño recién nacido que fuera abandonado por sus padres o que fuera aislado de todo contacto con otras personas, separado de toda relación social? ¿Qué pasaría con ese niño? Bueno, simplemente moriría. Por eso Dios proveyó la familia, para que a través de ella ese niño reciba el amor, la protección, el alimento, los cuidados que necesita para crecer sano y fuerte. De la misma manera, Dios nos proveyó una familia espiritual, una familia de la fe. ¿Cómo se llama esa familia de la fe? Se llama la iglesia. Y en el caso particular nuestro, la comunidad cristiana Shalom, para darnos por medio de esta familia el amor que necesitamos, pero para que también cada uno de nosotros demos ese amor a otros y demos también la aceptación y el estímulo que necesitamos para crecer sanos, para desarrollarnos equilibradamente. Por eso vale la pena preguntarnos hoy, hermanos, ¿cómo se está evidenciando el amor de Dios en mi vida? ¿Es el amor hacia mis hermanos evidencia de ese amor de Dios en mi vida? Si usted ama a Dios verdaderamente, ¿se está manifestando ese amor en su amor hacia sus hermanos? Amor, pero también amistad. Hoy se habla mucho acerca de la amistad y de los amigos. Sin embargo, son muy pocos los que conocen y los que cultivan una verdadera amistad, una amistad bíblica. A la luz de la Biblia, la verdadera amistad comienza en Dios y comienza con Dios. Si Dios puede llamarlo su amigo, no solamente su hijo, pero su amigo, como lo hizo con Abraham, como lo hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos, con toda seguridad entonces usted será un buen amigo de sus amigos. Pero antes de hablar de la amistad bíblica, déjeme decirle qué no es la amistad bíblica. A la luz de la Biblia, la amistad no es una oportunidad para recibir algo
o para esperar algo a cambio, para beneficiarse del otro. En la verdadera amistad uno no busca recibir, uno busca ¿qué? Dar. Por eso a los amigos les entregamos nuestro tiempo, les entregamos nuestro afecto, les entregamos nuestras oraciones, les entregamos nuestro dinero si es necesario. Como alguien ha dicho, colmado de felicidad o de sufrimiento, el corazón tiene necesidad de compartir. Haced bien a vuestros amigos y enemigos, porque así conservaréis los unos y os será posible atraer a los otros. La alegría compartida es doble alegría y el dolor compartido es la mitad del dolor cuando hay verdadera amistad. Una amistad bíblica, asimismo, no es una selección de cualidades y de defectos de la otra persona. Por eso, ninguna cualidad procurará a un hombre o a una mujer más amigos que la buena disposición para admirar las cualidades de los demás. De ahí que cada vez que tenga la oportunidad, afirme el valor, afirme las fortalezas de sus amigos. Usted puede elevar el valor de sus amigos en la medida en que los aprecie, y en esa misma proporción elevará el valor de su amistad. La Biblia dice que las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz. ¿Cuántos aquí están preocupados? ¿Y cuál es el resultado de esa preocupación? La infelicidad. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento, las palabras de estímulo, las palabras de afirmación le traen alegría. Afirmar las fortalezas del amigo hace maravillas. ¿Cuántos aquí necesitamos todavía de afirmación? Todos y cada uno de nosotros necesita y florece con la afirmación. De alguna manera llegamos a ser la clase de personas que otros ven y afirman en nosotros. Si usted está repitiéndole todo el tiempo a sus hijos, ustedes son unos inútiles, no sirven para nada, ¿qué creen que van a llegar a ser? Pero si por el contrario, usted todo el tiempo está afirmando lo que del Señor hay en ellos, ustedes son personas de bien, ustedes cumplirán el propósito del Señor para sus vidas, ¿qué van a llegar a ser esas personas? Desde luego con el uso de su propia voluntad, pero la afirmación tiene esa capital importancia. En la medida en que usted afirma las fortalezas de otros, ayuda a sus amigos, a sus hijos a crecer integralmente. Afírmense a propósito por lo que cada uno es, por lo que cada uno hace por y para el Señor. Afírmense en el desarrollo del ministerio que el Señor les ha encomendado. Pero una amistad bíblica tampoco es una obligación, tampoco es un contrato que asfixia, que absorbe la relación al punto de ahogarla y de matarla. ¿Cuáles son entonces los principios bíblicos de una verdadera amistad? Y les invito a acompañarme nuevamente a la primera carta o epístola del apóstol Juan. Hemos dicho que el apóstol es conocido precisamente como el apóstol del amor, no por casualidad. Toda su primera epístola es un tratado sobre el amor, sobre la verdadera comunión, la verdadera hermandad, la verdadera amistad. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Leamos los primeros, por favor. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos, ¿qué cosa? Comunión, ¿con quién? Con Él, con Dios. Y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra comunión es la palabra que expresa en todo su significado el verdadero sentido de la amistad, de la hermandad que estamos llamados a cultivar como hijos de Dios. A la luz de estos dos cortos pero sencillos y profundos versículos, la Biblia dice que la verdadera amistad se fundamenta en una verdadera comunión con Dios. Por eso comienza diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él. Por eso, como alguien dijo, cuando se rompe el puente con Dios, se rompen todos los puentes. Pero asimismo, cuando se restaura el puente con Dios, se restauran todos los puentes. Si usted no está en comunión con Dios, usted no está en comunión consigo mismo. Usted está alienado, usted está dividido por dentro. Usted no se entiende ni se puede entender a sí mismo. Si usted no está en comunión con Dios, no va a poder disfrutar de la comunión con los hermanos en la fe. Pero cuando usted está en comunión con Dios, entonces puede estarlo consigo mismo y con los demás a su alrededor. La base de una verdadera amistad entonces es ser amigo de Dios. A propósito, ¿cómo llega uno a ser amigo de Dios? Solamente a través de Jesucristo. Y esa amistad se cultiva por medio de la oración, por medio del estudio, de la obediencia de la palabra de Dios y de la comunión con los hermanos. Si no hay comunión con Dios, acabamos de leerlo, no hay comunión con el otro, no nos unen los mismos principios. Dice la Biblia que andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ya el profeta anticipó este principio cuando en sus propias palabras preguntó, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué respondería usted a esa pregunta? No se puede, no es posible. Y en el mismo sentido, el apóstol Pablo exhorta, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, qué comunión, qué amistad tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No puede entonces, mis hermanas y hermanos, jóvenes y señoritas, no puede existir una verdadera amistad, por lo menos una amistad bíblica entre un creyente y una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. Lamentablemente, hay hermanos, jóvenes, señoritas, que cambian la amistad de un hermano en la fe por la de un compañero, de un amigo, de estudio, de trabajo, y los prefieren como sus confidentes y sus consejeros. Yo me pregunto, ¿qué tipo de consejos, qué tipo de orientaciones van a recibir ustedes de una persona que no tiene temor de Dios en su corazón? Bueno, quizá buenos consejos, pero los buenos consejos no son suficientes, porque a la luz de la Biblia no es suficiente con hacer lo bueno, sino con hacerlo correcto, y la palabra del Señor nos muestra lo que es correcto. Solamente la palabra del Señor nos indica cuál es la voluntad de Dios, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Seguimos mirando entonces las características de una verdadera amistad. A la luz de 1 de Juan 1, 6, 7, la verdadera amistad se basa en la comunión con Dios. Entonces, si no hay esa comunión, no hay comunión con el otro. Si no hay comunión con Dios, no se puede aceptar a la otra persona. La presencia de pecado en la vida no solo interrumpe la comunión y la comunicación con Dios, sino también la comunión y la comunicación el uno con el otro, impidiendo de esa manera la aceptación de la otra persona, con sus virtudes y con sus defectos. Pero cuando hay comunión con Dios, entonces es posible
aceptar a la otra persona. Si andamos en luz, dice la Biblia, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Porque cuando usted se ve bajo la misma luz que ilumina a sus hermanos, ¿y cuál es esa luz? La luz de Cristo. Usted puede aceptarse a sí mismo, pero puede aceptar también a sus amigos como seres pecadores, tal como usted y como yo. Sin embargo, como pecadores redimidos por la sangre de Cristo, tal y como somos, personas, seres humanos normales, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero finalmente, su relación con el otro depende de un corazón sano. ¿De qué depende su relación con el otro, con su amigo? De un corazón sano. Por eso estos dos versículos terminan diciendo: la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Porque si usted no ha sido perdonado de sus pecados, si usted no ha sido limpiado del sentimiento de culpa que deja el pecado, si usted no ha sido sano de sus heridas del pasado, usted va a tener muchos problemas para ser y para hacer amigos. Para ser un verdadero amigo y para ser verdaderos amigos, usted necesita entonces recibir el perdón de Dios y necesita también perdonar las ofensas y las heridas de otros. Si usted no ha sido sano de una traición, de una decepción por parte de un amigo, de una amiga en el pasado, usted no está listo, no está lista para entablar una nueva relación de amistad, porque va a llevar toda la amargura que produce la falta de perdón por las ofensas y las heridas recibidas a esa nueva relación. Por eso necesitamos la humildad que viene del Señor para pedir perdón cada vez que nos equivoquemos, pero también la grandeza de corazón para saber perdonar, la grandeza de corazón para saber perdonar. A manera de conclusión, podemos pasar a la diapositiva de la conclusión. Reciban esta invitación de parte del Señor en este fin de semana en que celebramos el amor y la amistad, y que, como dije al comienzo, esta celebración ha de ser aún más evidente y real en medio nuestro como comunidad de fe y de amor. En primer lugar, renueve su amistad ¿con quién? Con Dios. Quizás hay aquí personas que están alejadas del Señor a causa de su pecado, a causa de pruebas, de tentaciones, de situaciones por las que están atravesando. Hoy es el día para que renueve su amistad con el Señor. La Biblia dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Reciba esa invitación de parte del Señor. Vuelva hoy en amistad con Él. Pero en segundo lugar, renueve su amistad con otros, con aquellas personas que el Señor ha puesto a su alrededor, comenzando con sus familiares. Ellos han de ser su primer círculo de amigos. Esposo, hoy es el día en que usted ha de reconciliarse con su esposa, esposa con su esposo, hijos con padres, padres con hijos, entre hermanos. Renueve su amistad con los más prójimos, los más próximos a usted. Aproveche asimismo esa red natural de relaciones que Dios le ha dado para ser y para hacer amigos. La Biblia dice que el que quiere hacer amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Haga amigos primero de Dios y luego suyos. Y permita el perdón y la sanidad de Dios en su vida. Si usted necesita ser restaurado de una amistad o de una relación amorosa del pasado, que han dañado, que han lesionado su corazón y también su confianza en otros. Hoy es el día para hacerlo. Celebremos el amor y la amistad entonces entre nosotros como hermanos y como hermanas en Cristo. ¿Está usted listo para hacerlo?